Sean bienvenidos nuevamente a una edición más de Viernes de Varones en este su podcast uno a uno. Hoy con el segundo episodio de esta mini temporada que cada año hacemos y que hemos titulado No Filter Needed. Hoy hablamos de la muerte del hombre bueno. Como ya lo habrán leído en la descripción, en el título del episodio, hoy hablamos, como ya lo habíamos anunciado esta semana también, de este laberinto al que nos enfrentamos los hombres, ¿no? Acerca de nuestra identidad, de lo que se nos pide, de lo que la gente considera que es un hombre bueno, de lo que realmente es un hombre bueno y por qué aparentemente los hombres buenos son escasos a día de hoy, o averiguar si quizás es cierto o no es cierto esta perspectiva, y si es así, qué lo causa, qué está sucediendo en realidad y qué a lo mejor es el síntoma que deberíamos de apuntar. Hoy hacemos ese análisis, así que querido caballero, colega, compadre que nos acompañas el día de hoy, damita, que estás por acá con nosotros, quédate porque a partir de los siguientes minutos vamos a entrar a analizar esta realidad que tenemos los hombres y que pues lastimosamente se nos exige tanto, y veremos a ver si a lo mejor es que simplemente no estamos viendo la realidad tal como es, si a lo mejor nos está haciendo falta a nosotros también como hombres, o si a lo mejor, como creo yo, es una mezcla de tantas cosas y a la misma vez son cosas que no vemos y que deberíamos de ver. Así que quédense con nosotros porque ya estamos por iniciar. Para comenzar con el tema me gustaría ponernos en contexto, ¿no? Ponernos en una imagen que creo yo que en Latinoamérica como que se ha vuelto muy cotidiana. Y eso es un drama que al menos a mí me da mucha tristeza, ¿no? Imagina esta casa en silencio, ¿no? No un silencio de paz, sino un silencio de ausencia, de falta. De noche, hay una luz encendida en la cocina, una madre que recoge lo que queda del día y un niño que mira hacia la puerta de su habitación, que sin decirlo espera algo, no sabe lo que es. Y es que no hay gritos, no hay golpes, no hay un drama evidente, sino solo una ausencia que se volvió costumbre, ¿no? En esa casa debería haber una voz grave que marque límites, un paso firme que dé seguridad, una presencia que ordene el caos, pero simple y llanamente no está. Y lo más inquietante es que nadie está hablando del tema. Se normalizó. No se habla de esta realidad latinoamericana, incluso, ¿no? De esta nueva forma de ser familia. La tragedia moderna no siempre es el conflicto. Generalmente y la mayor parte de las veces es el vacío. La tragedia moderna es esta, ¿no? Crecimos escuchando historias sobre hombres violentos, autoritarios, irresponsables, que ciertamente existen, son una realidad. A día de hoy continúan haciéndolo, en muchos sentidos y en muchas partes también. Pero hay otra historia de la que nadie casi se da cuenta, de la que nadie habla y la cual nosotros queremos traer a colación el día de hoy. Porque cuando hablamos de la muerte del hombre bueno, podemos estar asistiendo más bien ante un funeral activo, pero que no tiene tantos asistentes, ¿no? Y esta es la historia del hombre que simplemente no estuvo. El que se fue, el que nunca asumió, el que estuvo físicamente pero emocionalmente ausente. Y es que aquí empieza la pregunta incómoda. ¿Quién sostuvo tu casa cuando eras niño? ¿Quién marcaba dirección? ¿Quién corregía? ¿Quién afirmaba? Y ahora la pregunta que más pesa, ¿no? El día de hoy. ¿Quién sostiene tu casa a día de hoy? Porque este episodio no trata, primero que nada, de política, aunque quizás vamos a tocar un tema por ahí, ni de sociología, ni de estadística. Se trata de algo mucho más concreto. Ese hombre que debía ser presencia, que debía ser raíz, que debía ser estructura, muchos dicen que desapareció, pero la pregunta real es otra. ¿Desapareció
o fue desplazado. ¿Lo sacaron de casa o decidió irse? Nos prometieron una revolución que traería libertad, pero pues nos dijeron que era una libertad sexual, una libertad emocional, una libertad de compromiso, pero hay algo que sucedió en ese camino. Las casas no se llenaron de plenitud, se llenaron de silencio. Niños sin referencia, mujeres sobrecargadas y hombres sin raíces. Y aquí aparece esta frase que realmente va a estar atravesando todo el episodio. Escuchen bien esto. Cuando el deseo se separa de la responsabilidad, el hogar pierde al padre. No siempre físicamente, pero sí espiritualmente. Hoy no vamos a hacer un funeral nostálgico, no vamos a idealizar el pasado, vamos a hacer algo más difícil. Vamos a preguntarnos si, en nombre de la libertad, terminamos vaciando la casa. ¿Y si el hombre bueno no fue asesinado, sino lentamente ridiculizado, reemplazado o tentado a huir? Porque tal vez el problema no es que faltan hombres, tal vez el problema es que faltan hombres que decidan quedarse, que tienen todo el potencial para hacerlo, pero que están anonadados con este canto de sirena de una libertad falsa, ¿no? Porque la mayor crisis no es el conflicto en el hogar, sino la ausencia del padre como presencia estructurante. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pasamos de valorar al hombre responsable a celebrar al hombre que no se ata? Eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, en la siguiente sección de este episodio, donde vamos a entrar en el corazón cultural del problema, ¿no? La revolución que nos prometió una libertad y terminó cambiando por completo la definición de lo que significa ser hombre. Muchos de ustedes no lo saben y creo que todos de este público, yo creo que ninguno estaba vivo para el momento en que se desató esta revolución sexual hace ya casi 70 años, un poco más de 60 años, allá en los años 60, con esta moda de los hippies, con el auge de la segunda ola del feminismo y con muchos factores políticos como el socialismo, el comunismo, que estaban muy vigentes en ese entonces, de su primera forma, no con la forma socialista o comunista que conocemos a día de hoy. ¿Qué pasó? Pues en ese momento en la historia reciente, porque realmente 60 años en una historia de la humanidad es poco tiempo, todo parecía cambiar para bien. No, eso era lo que nos querían vender. Se hablaba de liberación, de romper cadenas, de dejar atrás a estructuras opresivas, de vivir sin culpa, ¿no? Y se entonaban cantos y canciones y se escribían libros a favor de temas nobles, insisto, nobles como eh, el fin de la segregación racial en muchos países, ¿no? Como en Sudáfrica o Estados Unidos, que tardó mucho tiempo en separarse, ¿no? También, ¿no? De la lucha contra la opresión del comunismo o las guerras, o bueno, sobre todo esa guerra famosa de Estados Unidos en Vietnam, ¿no? Una década muy convulsiva, ¿no? Y dentro de toda este desfile de eventos, sucede la llamada revolución sexual que prometió algo seductor, ¿no? Libertad sin consecuencia. Separó tres cosas que durante siglos habían estado atadas, unidas. Separó la sexualidad de la responsabilidad, separó el deseo del compromiso y separó el placer de la fecundidad. Me dirás, ¿cómo? Bueno, de dos bandos, ¿no? Primero que nada, el bando ideológico que vendió el discurso de decir, bueno, podemos hacer con nuestro cuerpo lo que querramos, ¿no? Al final del día somos libres, entre comillas, muy grandes, y realmente el matrimonio o el hecho de tener una sola pareja sexual es algo retrógrada, ¿no? Y también desde el punto de vista del Big Pharma, ¿no? De la industria médica, de la industria farmacéutica, ambas juntas, porque una es la que produce el fármaco y otro es el que la promueve, o juntos la promueven, ¿no? Empezaron también con el auge de los condones, de
de las pastillas anticonceptivas y de las pastillas contra la fecundidad de la mujer. Y cuando esas tres fracturas ocurrieron, estas que les hablaba hace un momento, algo profundo se desordenó en la identidad masculina. A ver, hay una cosa muy importante en nuestra masculinidad que es la atadura, la sana atadura de la lealtad y la fidelidad. Ambas, no una sin la otra, porque ambas se corresponden y se complementan, ¿no? Y eso se quebró dentro de la identidad masculina. El nuevo ideal del hombre dejó de ser protector, ser proveedor, ser presente y empezó a convertirse en deseable, libre, autónomo, no atado. Porque, a ver, creo que todos caballeros que estamos en esta audiencia estaremos de acuerdo en que cuando algo se nos hace fácil a los hombres de obtener, si bien nos gusta, se vuelve pierde su atractivo, su sex appeal, como dicen los estadounidenses, ¿no? Pierde ese foco, esa magia, esa cosa, cuando se vuelve accesible, pero a la misma vez nos vuelve un poco adictos a eso, ¿no? Porque, a ver, ¿quién no quiere tener las cosas fáciles al final del día? Es una gran tentación. Entonces, cuando se abre, por así decirlo, lo que hoy llamamos como el mercado de las relaciones sexuales, ¿no? Este intercambio de cuerpos, el hombre ve que puede saciar ese apetito sexual sin consecuencias aparentes, ¿no? Insisto, aparentes. Porque ser libre comenzó a significar no depender de nadie, no comprometerse demasiado, no prometer nada del todo. Entonces también viene el efecto de que la fidelidad empezó a verse como una limitación, ¿no? La constancia como aburrimiento y la paternidad como una carga, ¿no? Y el hombre bueno, el que asumía consecuencias, el que se quedaba, el que sostenía, comenzó a verse como predecible, poco emocionante, casi ingenuo, o como la última opción para cuando la hembra, la mujer, se canse de la vida promiscua y quiera sentar cabeza, ¿no? Pasa. La cultura empezó a premiar otro comportamiento, ¿no? Se empezó a ensalzar este comportamiento en películas, en series, en libros. Las noticias promovían esto, ¿no? La cultura cambia. El hombre magnético, el hombre misterioso, el hombre emocionalmente inaccesible, el hombre que siempre puede irse, ¿no? Tan solo en la Guerra de la Galaxia, por poner un ejemplo, ¿no? En Stinson, en Cómo conocí a tu madre, Joey Tribbiani en Friends. Y aquí está el punto clave. Cuando el deseo de convertirse en el centro, la responsabilidad se vuelve estorbo. Cuando el placer se vuelve criterio, el sacrificio pierde atractivo. Cuando la autonomía se convierte en virtud suprema, la permanencia parece debilidad. Y no fue un decreto, sino fue un cambio de narrativa paulatino. O sea, les estoy hablando que esto que vivimos a día de hoy casi como una regla, como que fuera un verdadero modo de vivir que incluso se nos ha indicado a los católicos que así es, pues realmente no es tan así. Y es que las canciones cambiaron, el cine cambió, las series cambiaron, las conversaciones cambiaron. A ver, imagínense, las series pasaron en los años 70 y 80 de producciones como Séptimo Cielo, donde se narraban las aventuras cotidianas, terrenales, por así decirlo, de una familia numerosa que tenía muchos conflictos, pero eran conflictos en muchos sentidos realistas, ¿no? Que reflejaban la realidad de una familia numerosa dentro de un marco realista, insisto. O esta serie que después se volvería infame porque si bien la temática era linda, Bill Cosby la protagonizó y después salieron muchos escándalos, pero que al fin y al cabo, pues esta serie donde aparecía Bill Cosby representaba valores sensibles. Incluso series de comedia como El Príncipe del Rap de Bel-Air tenían esos momentos llenos de sentido, ¿no? Donde se ponía a un lado la comedia y se hacía un eje bastante equilibrado para el apartado dramático. Pero luego está la irrupción de series como Los Simpsons, donde el protagonista es un papá imbécil, que aunque yo soy fan de Los Simpsons, tengo que aceptar que
ha moldeado mucho la cultura, este tipo de producciones. Eh, y bueno, ustedes conocen, ¿no? Todas las producciones que pueden encontrar a día de hoy y llegando hasta series y producciones como Lucifer, ¿no? Donde se trata de justificar la postura del enemigo, ¿no? Y hasta se ve atractivo. Entonces, ser hombre dejó de estar vinculado a sostener algo y pasó a estar vinculado a experimentarlo todo. Pero aquí la pregunta, pues, que hay que hacerse es incómoda, pero es una pregunta necesaria. ¿Realmente eso nos hizo más libres? Porque si observamos con honestidad, lo que vemos no es una generación más plena. Vemos relaciones frágiles, vemos miedo al compromiso, paternidades accidentales o ausentes y hombre eternamente adolescente. Hombres de sofá, como ya lo analizamos en un episodio anterior. Y al mismo tiempo una presión constante por ser atractivos, exitosos, interesantes, pero nunca demasiado disponibles. Y esta es una paradoja brutal. Se nos dice no te ates, pero ahora muchos hombres no saben cómo quedarse, ¿no? Se nos dice sé libres, pero ahora muchos hombres son esclavos de la validación, del deseo, del impulso. Se nos ha dicho disfruta sin culpa, pero el vacío no desapareció, solo se maquilló. Se han disparado las enfermedades mentales en hombres en los últimos 25 años. Las tasas de suicidio están hasta arriba, altísimos. Nunca se había matado tanta gente a sí misma como en esta generación. La revolución prometió liberar al hombre de la responsabilidad que lo oprimía, pero al hacerlo lo desconectó de algo esencial, su vocación de presencia, porque el hombre está hecho para eso, para ser constante. Y cuando el hombre deja de ver su sexualidad como un don y responsabilidad, empieza a vivirla como un consumo. El que consume no construye nada, solo el que desea, solo el que realmente está permanentemente ahí, leal, ese construye. El que solo desea no sostiene, porque el deseo por sí mismo no hace más que cosas de un momento. Y aquí no se trata de ponernos moralistas, ¿no? Superficialmente, de poner el dedo acusador, ¿no? Sino que se trata de una estructura antropológica. O sea, el hombre, aún el hombre que no conoce al Dios que nosotros adoramos, a Jesucristo Dios, este hombre que vive apartado de la sociedad, construye sociedades que son así, donde el hombre provee y las mujeres son las que administran los dones para la casa. Y esto yo no estoy siendo machista, es así tal cual, porque es antropológico, ¿no? Que puedan haber variaciones de esto, donde las mujeres tengan más presencia en campos que no son tan comunes. Claro que sí, y es viable también. Pero es cierto también que el hombre tiene una dinámica en la que se vuelve este ser que custodia su casa, que custodia su hogar en todo sentido. Yo no estoy hablando solo del sentido económico ni del sentido espiritual, estoy hablando de una manera integral. Si la masculinidad se define por autonomía absoluta, el hogar siempre será provisional, no será algo definitivo. Si el deseo manda, el compromiso siempre será negociable. Y cuando el compromiso es negociable, damas y caballeros, el hogar pierde estabilidad. ¿Y qué hemos visto nosotros en estos últimos años, no? ¿Qué hemos visto de hogares rotos, no? O sea, personas que son padres casi por accidente, aunque, a ver, quien se vuelve padre lo hace todo menos por accidente. Si tienes relaciones sexuales, eventualmente van a tener un hijo. Que ténganlo por seguro. Y esto lo digo no porque el hombre sea malo, sino porque fue educado para no quedarse. A ver, yo creo que no deberíamos de sorprendernos tanto, pero sí asustarnos, porque esta generación de hombres está realmente muy lastimada y más que hombres que había muerto el hombre bueno, estamos viendo el resultado de décadas de fraccionamiento en el hogar, de hombres que no han sido ayudados por otros hombres a fortalecerse, a crecer sanos, a tener una orientación completa, tanto de papá como de mamá. Cuando la cultura empezó a premiar el deseo sin consecuencias, el compromiso dejó de ser atractivo y el hombre responsable dejó de ser modelo. Pero aquí aparece una tensión aún más profunda, caballeros,
porque no todos los hombres respondieron igual. Algunos intentaron adaptarse, otros resistieron y otros quedaron atrapados entre dos modelos, ¿no? Porque siempre está la tentación de caminar entre dos mundos. El hombre bueno y el hombre culturalmente aceptable. En el siguiente bloque vamos a confrontar esta tensión directamente. Y yo te pregunto, ¿cuál de los dos intentaste ser? Hablemos ahora del hombre bueno en comparación con el hombre deseable, ¿no? El hombre bueno es el hombre clásico, vamos a decirlo, ¿no? Y el hombre deseable es esta figura que han intentado vendernos desde la ideología y desde el entretenimiento acerca de lo que deberíamos de aspirar nosotros como hombres. Y es aquí donde la tensión se vuelve personal. A ver, a mí me toca la fibra porque no lo ves hasta que empiezas a poner atención. Es decir, a ver, insisto, a mí me encanta el entretenimiento. Yo soy consumidor de series como Cómo conocí a tu madre, sino como conociera la figura de Barney Stinson o de Ted Mosby, o la tuviera tan grabada en mi cabeza, ¿no? O Friends, o Dos hombres y medio, o The Simpsons. Es decir, a ver, no nos engañemos, son cosas que todos consumimos, pero que si no nos damos cuenta del impacto que pueden tener en nuestra psiquis, en nuestro comportamiento, tanto que las frases se nos graban, ¿no? Se vuelven eslogan, podemos ignorar que esto es un asunto personal. Porque hasta ahora hemos hablado de cultura, de revolución, narrativa social, ¿no? Pero ahora la pregunta baja al pecho. O sea, tú como hombre, ¿cuál modelo intentaste encarnar? Porque hoy existe casi de manera silenciosa dos arquetipos enfrentados. Lo que nosotros llamamos el hombre culturalmente deseable y el hombre clásico, el hombre bueno. El hombre culturalmente deseable es seguro de sí mismo, tiene presencia, sabe hablar, genera atracción, no se muestra necesitado, no se compromete demasiado rápido y siempre tiene opciones, ¿no? Como el señor Bond, James Bond, como Joey Triviani, como les decía, ¿no? Este hombre que, que no tiene realmente un esquema de vida estable, pero de alguna manera logra como tener un éxito relativo, ¿no? En las relaciones. Es interesante este hombre, ¿no? Porque no depende, es atractivo porque no se ata y es magnético porque parece autosuficiente, ¿no? Su poder está en que puede irse, ¿ok? Ahora miremos el otro modelo, el hombre bueno. El hombre modelo es presente, responsable, fiel, predecible en su compromiso, dispuesto a cargar con consecuencias, capaz de quedarse cuando el entusiasmo baja. Es decir, es un hombre constante, no es espectacular. No es siempre emocionante, sino que es estable, ¿no? Es Ned Flanders. En pocas palabras. No, mentira. En realidad es un hombre bastante sano. A ver, insisto, estoy hablando de una manera muy generalista, porque puede ser que en algún momento de nuestra vida hayamos sido uno, el otro, o un poco de los dos, y estemos tratando de construir nuestra personalidad, nuestra masculinidad en el hombre bueno, lo cual es sano. Pero lo que quiero recordar aquí es el peligro y la constancia de esta invitación que se nos hace a ser el hombre, ¿no? Emocionante, ¿no? El hombre deseable por esta sociedad. Porque, a ver, también, aparte, a ver, ser este hombre deseable no es difícil. Es simplemente ser un cabrón y ya está. Es despreocuparse, es realmente desapegarse, ser indiferente. Y eso es fácil. Para eso no se requiere escuela. Pero, en cambio, cuando vemos lo que nosotros esperamos de un hombre bueno, requiere trabajo. Muchas veces un trabajo más grande del que esperamos. Porque no juega con la incertidumbre, no. Ofrece dirección el hombre bueno. Y aquí viene la fractura que muchos hombres han vivido sin nombrarla. La cultura aplaude al hombre deseable, pero el hogar necesita al hombre bueno. Y muchos en algún momento tomamos una decisión, como les digo, intentar ser el que desea, el que genera deseo, aunque eso implica sacrificar profundidad. Intentar ser interesante, aunque eso implicara evitar el compromiso.
Intentar ser el que nunca sufre, aunque por dentro estuviera vacío. Porque ser bueno empezó a verse como ser ingenuo, como ser demasiado serio, como perder atractivo, como pasar desapercibido, ¿no? Y en todo este proceso ocurrió algo que es sutil, ¿no? Muchos hombres dejaron de aspirar a ser buenos para intentar ser deseables. Y aquí está una verdad que duele muchísimo, porque el hombre que solo busca ser deseable vive en competencia constante. El hombre que decide ser bueno vive en coherencia. Me explico. A ver, cuando tú entras a tratar de ser deseable, primero que nada te metes en un mercado en el que todo el mundo está buscando oportunidades, más no permanencia. Entonces tienes que intentar de alguna manera destacarte por alguna cosa loca, incluso en muchos sentidos, ¿no? Y vivir de momentos efímeros, de noche en noche, chica en chica, de vicio en vicio, de discoteca en discoteca, incluso de trabajo en trabajo. Porque pasa, ¿no? El hombre que sí es ser bueno vive en coherencia y eso es más difícil. No, el hombre deseable necesita validación externa, ¿no? Ser visible, no pasar desapercibido. El otro necesita carácter interior. Uno mide su valor por la reacción, ¿no? Los likes en redes sociales, con cuántas personas conecta, ¿no? La retención que tiene su público. El otro lo mide por fidelidad. Y para eso no se necesita un gran público, se necesita otra persona y basta. Y aquí viene la pregunta que no se puede esquivar. A ver, ¿cuál de los dos intentaste ser hasta ahora? No el que dices que eres, el que realmente construiste con tus decisiones, el que podía irse cuando todo se complicaba o el que se quedaba aunque implicara sacrificar muchas cosas. ¿Cuál de los dos eres? ¿Cuál de los dos has intentado ser? Porque muchos hombres no abandonaron físicamente el hogar, pero sí abandonaron la postura interior del hombre bueno. Se volvieron ambiguos, se volvieron cobardes, estaban disponibles a medias, comprometidos condicionalmente, y eso genera una nueva forma de ausencia. Es como estar ahí, pero como que, que uno fuera un cascarón vacío. Es la ausencia, no la ausencia esta del que no está, sino del que está, pero no sostiene. El hombre deseable en su búsqueda de ser admirado deja de lado a los demás. Está para sí mismo y para nadie más. En cambio, el hombre bueno busca ser confiable. Y aquí está esa diferencia decisiva. La admiración es volátil, es de un momento. Son 5 minutos de fama. La confianza construye generaciones. Esta es una gran diferencia entre las dos posturas que se nos presentan a día de hoy. Pero claro, la confianza no genera aplausos inmediatos, nunca. La fidelidad no siempre genera emoción, porque son trabajosas, es decir, estás más enfocado en ser que en aparentar. Y vivimos en una cultura adicta a la emoción, adicta a los momentos espectaculares, adicta al espectáculo, tanto así que cosas tan hermosas y tan íntimas como conocer el sexo del hijo por nacer, ahora se ha vuelto un espectáculo, que se hacen fiestas y se arma todo, y es mucho más el show que muchas veces el hecho de reconocer que vas a criar a un hijo varón o a una hija mujer. Y el reflexionar sobre eso, sobre lo que implica quedado de lado en pro del espectáculo, de la fiesta, de la celebración, de tener un motivo más para gastar dinero, para consumir. Y ojo, con esto no estoy condenando a los padres que hacen esto, pero personalmente yo creo que no podemos banalizar a este grado este tipo de cosas tan sagradas. A ver, la confianza no genera aplausos inmediatos, decía, ¿no? La fidelidad no siempre genera emoción. Y por eso la tensión es tan fuerte, porque dentro de ti probablemente viven ambos impulsos. El deseo de ser reconocido y el llamado a ser responsable. Porque en esta época de redes sociales pareciera que no publicar algo, que no estar ahí, nos hace ver como que no existiéramos. El impulso de experimentar y la vocación de construir son cosas intrínsecas del hombre y por eso te toca mucho. Este bloque no era para condenarte, querido escucha, es para devolverte claridad, para darte contexto. Que mientras no identifiquemos qué modelo hemos estado persiguiendo,
seguiremos confundiendo deseo con identidad. Y aquí se conecta todo con el tema central del episodio. Cuando la masculinidad se redefine en términos de atractivo, de vocación, el hogar deja de ser prioridad y se convierte en una opción, una de tantas. Muchos hombres dejan de aspirar a ser buenos para intentar ser deseables, pero el hogar no se sostiene con atractivos, caballeros, se sostiene con carácter, me lo dirán a mí, porque es tan difícil ser verdaderamente un padre presente, implica verdadero sacrificio, y es ahí la escuela que muchos queremos evitar porque sacrificarse es difícil, pero que en realidad solo en ese momento podemos conocer verdaderamente cuán capaces somos de amar como hombres. Ahora bien, esto no siempre se manifiesta en abandono visible de lo que hemos venido hablando. Hay algo peligroso que no se toma en cuenta. Hay una forma moderna de ausencia que no requiere irse de casa. Hombres que están, pero están emocionalmente desconectados. Y de eso va el siguiente bloque. Vamos a hablar del narcisismo masculino contemporáneo. O sea, este hombre deseable ha incubado una generación de hombres ausentes, narcisistas, y que ha constituido también la nueva forma de huida que se disfraza de presencia, de la cual vamos a hablar en el siguiente bloque. Hemos estado hablando hasta este momento de hombres ausentes, hombres que se fueron del hogar, hombres que han rechazado ser presentes en el hogar, y no solo como padres, ¿no? Podemos ser verdaderamente masculinos y hombres en distintos aspectos, como hermanos, como primos, como tíos, como hijos, pero estar ausentes. Es decir, no todos los hombres se fueron, algunos se quedaron, pero estar no es lo mismo que sostener. Querido caballero, quizá podrás decir, no, yo no me fui a mi casa, pero estás. O sea, eh, eh, aquí entramos en una de las formas más sutiles y más, vamos a decirlo, comunes de ausencia contemporánea, el narcisismo masculino. Y no hablo del narcisismo clínico extremo, que existe también, tanto para el hombre como para la mujer. Hablo, en este caso, de una cultura que ha enseñado al hombre a girar alrededor de sí mismo. A ver, un hombre puede trabajar, proveer, dormir en la misma casa, publicar fotos con sus hijos y aún así no estar verdaderamente presente. El narcisismo masculino contemporáneo tiene varias máscaras, máscaras de las que ya hemos hablado en el episodio anterior, eh, porque, a ver, el hombre a día de hoy evita el sacrificio profundo, se puede sacrificar, pero poquito, ¿no? Midiéndose siempre, huye del conflicto real, se enfoca en validación externa, en redes sociales. ¿Para qué subes una foto de tus hijos, pero no le das tiempo de calidad, ¿no? El hombre masculino, contemporáneo y narcisista se compromete mientras le conviene. Escucha, pero no se deja afectar porque ante todo su criterio es lo primero que vale, aunque ese criterio sea egoísta. Es un hombre que quiere los beneficios del hogar, pero no el peso del liderazgo. No quiere estar solo, pero tampoco quiere liderar ese hogar. Quiere compañía, pero no responsabilidad emocional. Quiere intimidad, pero sin vulnerabilidad. Y aquí aparece algo delicado, caballeros. Muchos hombres crecieron sin un modelo paterno sólido. Nunca vieron cómo se ejerce la presencia firme y efectiva al mismo tiempo. Entonces, improvisamos. Y la improvisación suele inclinarse hacia dos extremos, hacia la dominación fría o hacia la desconexión incómoda. Y, como sabrán, ningún extremo es saludable. El narcisismo moderno ya no grita, ya no impone, ya no golpea la mesa. No, simplemente se coloca en el centro. A ver, la agenda de papá o del hombre de la casa, si lo quieren decir así, es primero, sus emociones son primero, su cansancio es primero, su validación es primero. Son niños grandes en estatura, pero malcriados, como que nunca hubieran salido del kinder. El hogar empieza a girar en torno a ellos como cuando eran pequeñitos, ¿no? Pero el liderazgo auténtico no gira alrededor del ego, caballeros. Gira alrededor del bien común de toda la casa. Y aquí está la tragedia silenciosa. Un hombre puede estar físicamente en casa y no ser padre.
Puede estar sentado a la mesa, pero emocionalmente ausente. Puede escuchar palabras, pero no asumir la misión. El narcisismo es cómodo, queridos caballeros, porque evita la cruz. Evita entrar en conversaciones incómodas, evita revisar el propio carácter, evita pedir perdón, evita cambiar, evita progresar. Cuando el hombre evita el sacrificio, alguien más lo asume, solo se traslada. Entonces tu mujer y tus hijos empiezan a verse afectados. La mujer se sobrecarga, los hijos se desorientan y se confunden, y el clima en tu casa, en tu hogar, que debería estar lleno de paz, porque trabajas para ello, para procurar la paz en tu hogar, se vuelve frágil. No porque falte dinero, sino porque falta una dirección que solo un hombre con masculinidad sana puede dar. Y no se confunda esto con la dirección en el ámbito femenino, ¿ok? Que se entienda la verdadera potencia que un hombre puede dar a su hogar al ejercer su verdadera masculinidad. Por eso aquí conviene decir algo con claridad. La masculinidad no se mide por la intensidad emocional, no. De hecho, es por todo lo contrario, se mide por la capacidad de responsabilidad. Y el narcisismo es en fondo una inmadurez prolongada. Un adolescente con recursos, un adulto con miedo a perder autonomía. Eso es lo que es un verdadero narcisista. Pero el precio que paga ese narcisista es alto. Genera hijos inseguros, mujeres agotadas y hombres fragmentados. O sea, por el hecho de no curar ese narcisismo o de cultivarlo, no solo se pierde y se daña a él, sino que termina afectando todo su hogar, mujer e hijos incluidos. Porque vivir centrado en uno mismo puede dar placer en el momento, pero no construyen legado. Y volvemos a la idea trascendental del episodio del que hablábamos, ¿no? Cuando el deseo se separa de la responsabilidad del hogar, pierde al padre. Porque el padre, aunque esté sentado en el sofá, no está. Así de simple. El hombre puede estar en casa y no ser padre. El narcisismo no abandona físicamente, pero abandona espiritualmente. Ahora bien, sería demasiado fácil culpar a la cultura, pero no nos queremos quedar con eso. Sería cómodo decir, es que nos cambiaron las reglas, pero la verdad es más compleja, porque no fue solo una expulsión, no solamente nos sacaron del hogar al darnos estas alternativas que son insalubres en todo sentido. En muchos casos también hubo una huida voluntaria. En el siguiente bloque vamos a entrar en una frase fuerte que lo resume todo. No fue que el hombre bueno desapareció, sino que fue desplazado y en muchos casos también huyó. Pero primero hablemos de este desplazamiento, ¿no? Durante décadas el discurso cultural empezó a asociar al hombre firme con opresión. El hecho de que un hombre sea firme no lo hace machista. La violencia, el abuso, la imposición sí. Entonces al hombre que lidera lo empezaron a confundir con autoritarista. Al hombre que corrige con un hombre abusivo. Y al que sostiene el hogar lo tacharon de un hombre que es controlador, ¿no? Porque si bien existe el fenómeno del machismo, pues se empezó a generalizar y homogeneizar esto como una virtud negativa del hombre. Se metió todo en la misma bolsa. El padre responsable fue confundido con un tirano solamente porque no dejaba al hijo, a la hija, ejercer su libertad sexual, por ejemplo, ¿no? Se confundió la autoridad con el machismo y la firmeza con la violencia. Y entonces ocurrió algo que a todas luces era predecible, ¿no? Cuando no se genera un orden, hay un desorden. Muchos hombres empezaron a pedir permiso para existir. Empezamos a tener dudas de nuestro rol, porque si no podemos ser protectores, si no podemos ordenar en nuestra casa, hablo de este liderazgo en nuestra casa, pues bueno, ¿qué queda? Porque nos da temor ejercer autoridad por miedo a ser etiquetado. Se nos empieza a señalar en la sociedad. Y la figura paterna pasó de ser estructura a ser sospechosa. Eso fue una expulsión cultural. Pero aquí hay una parte que incomoda más todavía. También hubo hombres que se aprovecharon de eso para huir. Porque asumir paternidad biológica o espiritual implica riesgo, implica la posibilidad de fallar
implica quedar expuesto, implica aceptar que no tienes todas las respuestas. Y muchos hombres al mirar este peso, que insisto, es grande, estos hombres al ver este peso decidieron evitarlo. Huir no es siempre irse físicamente. Huir también es lo siguiente: no definir una dirección, huir es no tomar decisiones difíciles, huir es no confrontar el caos, huir es no asumir consecuencias, huir es refugiarse en el trabajo, en el entretenimiento, en la validación externa, en relaciones superficiales. Huir es decir, yo no estoy listo, y repetirlo así durante años, porque el miedo más profundo no es al compromiso, es miedo al fracaso. Muchos hombres no huyeron porque no quisieran amar, porque insisto, esto es algo intrínseco en el hombre, sino que huyeron porque temían no ser suficientes, porque a lo mejor no deben haber tenido un modelo, no debieron saber cómo ejercer autoridad sin herir, no, 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 no pudieron saber cómo ser firmes sin endurecerse. Y aquí es donde este episodio ya deja la sociología aparte y se vuelve responsabilidad personal, porque aunque la cultura influyó, la decisión final siempre fue personal. A ver, podemos señalar tendencias, podemos analizar narrativas, como ya lo hemos hecho, podemos criticar ideologías, que es válido también porque influyen, pero al final del día cada hombre eligió o elige si se queda. Yo siempre digo, ¿no? Hasta los 21, hasta cierto grado de conciencia, el peso externo es más grande que el peso interno. Pero de cierta edad tenemos una responsabilidad con el criterio, con el escrutinio, que se vuelve ineludible, y al final de todo se terminan volviendo decisiones aquellas cosas que nos ofrecieron como influencia. Porque, a ver, quedarse no es solo permanecer, insisto, es asumir que es necesario, asumir que tu presencia importa, asumir que tu liderazgo no es opcional. Porque cuando el hombre no lidera, alguien más lidera. Y lidera la ideología, lidera eh, el abuso, lidera la soledad, lidera, a ver, el vicio, un desequilibrio. Cuando el hombre no define el rumbo lo define el impulso. Y aquí hay otra verdad incómoda, caballeros. El hombre bueno no fue asesinado, no ha desaparecido. Fue ridiculizado, fue debilitado y en muchos casos fue tentado a esconderse. Y lastimosamente muchos aceptamos esa invitación, esa tentación. No porque fuéramos malvados, no, sino porque era más feliz y más fácil no cargar con el peso. Pero la historia no termina ahí, claro que no, porque si hubo huida también puede haber regreso. Si hubo un desplazamiento también puede haber una restauración. Pero eso exige algo que esta cultura no suele celebrar: la responsabilidad adulta, sin victimismo, sin nostalgia, sin rabia, solo responsabilidad. Entonces es aquí que la pregunta cambia. Ya no es solo qué hizo la revolución cultural. La pregunta ahora es, ¿qué significa asumir de verdad el rol de la paternidad en todo el sentido de la palabra? ¿Es solo biológica? ¿Es solo presencia física? ¿O es algo más profundo? En el siguiente bloque vamos a definir la paternidad no como una presencia, no como un accidente, sino como una vocación. Ya estamos cerca del final. Hablemos entonces de ser padre como vocación, no como un accidente. Porque, insisto, nunca se es padre por accidente, aunque se suele techar así. A ver, si tienes relaciones sexuales, en algún momento te volverás padre biológico. Padre de manera integral, ahí ya podemos hablar de otra historia. Pero si hay algo que tenemos que hacer es reconstruir desde la raíz. Porque si el problema fue separar el deseo de responsabilidad, la solución no es solo volver a casa, es redescubrir qué significa ser padre. Y lo primero es desmontar la mentira moderna, ¿no? La paternidad no es un efecto biológico, es una vocación espiritual. Engendrar puede ocurrir en un instante, como lo decía hace unos momentos, pero ser padre toma toda la vida. La cultura redujo la paternidad a dos extremos: una carga accidental o un rol secundario. Pero la visión cristiana y la visión occidental de toda la vida, que es profundamente humana, propone algo radicalmente distinto. La paternidad es una misión. No empieza con el nacimiento de un hijo, empieza
con la conciencia de que tu vida no gira alrededor de ti. Porque ser padre es sostener, formar, proteger, afirmar identidad y dar dirección. Y eso no depende exclusivamente y únicamente de tener hijos biológicos. Hay hombres sin hijos que viven una paternidad espiritual auténtica, como los sacerdotes, como muchos religiosos u hombres consagrados o viudos incluso que se vuelven padres espirituales de muchas personas. Y hay hombres con hijos que nunca asumieron esa misión. Tuvieron hijos, pero nunca encarnaron verdaderamente el rol de padre. Porque la paternidad no es genética, es actitud existencial. Es decir, que tu fuerza no es para imponerse, sino para custodiar. Que tu voz no es para dominar, sino que es para orientar. Y que tu presencia no es decorativa. Te diste cuenta de que esa presencia tiene un impacto, da estructura. Y aquí conviene decir algo que es fuerte, pero que es necesario decir. El hombre que no asume la paternidad, aunque no tenga hijos, se vuelve un adolescente prolongado. A ver, este hombre puede tener dinero, puede tener éxito, puede tener experiencias, pero si no vive para algo que lo trascienda, su masculinidad queda incompleta. La paternidad, por tanto, es lo que ordena el impulso masculino hacia la fecundidad real. Y fecundidad no significa solo descendencia, significa que tu vida deja una huella, que otros crecen gracias a que tú estás presente y que tu liderazgo genera estabilidad. Cuando la paternidad se vive como un accidente, la verdad es que el hijo al final del día termina siendo una carga. Pero cuando se vuelve y se vive como una vocación, el hijo biológico, espiritual, se vuelve una misión. Y esto siempre genera un propósito. Y es delicioso y es bello trabajar como hombre para un propósito, porque se vuelve la obra de tus manos y es placentero verdaderamente ayudar, involucrarse. Pero aquí aparece la pregunta profunda que queremos poner en este bloque y ya casi para terminar también. ¿Estás viviendo tu masculinidad como vocación o como entretenimiento? ¿Tu energía está orientada a construir algo estable o a mantenerte estimulado? Porque el deseo sin dirección se dispersa y la fuerza sin propósito se vuelve caos, se vuelve algo caótico. Pero la fuerza asumida como vocación se convierte en estructura. Y eso es lo que el hombre necesita y es lo que el hogar lleva pidiendo mucho tiempo. Necesita no perfección, no heroísmo constante. Necesita dirección firme, necesita coherencia, necesita un hombre que entienda que su presencia no es opcional. La paternidad vocacional implica tres cosas muy concretas, dicho esto, ¿no? Primero, permanecer. Creo que es lo más obvio de todo. No escapar cuando llega la emoción, cuando la emoción baja o cuando llega la presión, no. En un segundo lugar, la responsabilidad. Asumir consecuencias, incluso cuando no fueran totalmente justas. Y en un tercero, la formación. No solo proveer cosas, sino realmente formar el carácter de aquellos que te fueron confiados. Y eso exige madurez interior. No se trata, por tanto, de dominar, se trata de servir con autoridad. Es una mezcla bastante profunda, extraña, pero profunda, de elementos. Porque no se trata, de imponer miedo, ¿no? Se trata de generar seguridad. El que está seguro no necesita eh, el miedo para dejarse guiar. El hecho de sentirse seguro hace que pueda sentirse inspirado a mostrar respeto y a seguir la autoridad. No se trata de ser perfecto, sino de estar dispuesto, en realidad. Y aquí se conecta todo con el inicio del episodio. El hogar pierde al padre cuando el deseo se separa de la responsabilidad, pero el hogar se reconstruye cuando el hombre entiende que su masculinidad es llamada, no capricho, que es una vocación y no un accidente. Con esto quisiera llegar ya al final del episodio, porque la verdad llegamos al punto donde ya no basta analizar, ahora toca decidir, porque el funeral del hombre bueno ya se celebró en muchas narrativas. Se dijo que era rígido, se dijo que era anticuado, se dijo que era opresivo, se dijo que estaba superado, pero la realidad es bastante testaruda. Las casas siguen necesitando estructura,
Los hijos siguen necesitando referencia. Las mujeres siguen necesitando compañero, no espectador. La sociedad sigue necesitando de hombres que sostengan, y el hombre bueno no es débil. Es el único capaz de sostener una casa cuando pasa esa emoción. Es el único de quedarse cuando la cultura invita a irse, cuando lo invita a huir, a dejar todo. Es el único capaz de asumir responsabilidad sin aplausos. El mundo no necesita más hombres deseables, necesita hombres disponibles. No necesita hombres que viven para ser admirados, necesita hombres presentes. El mundo, la sociedad, ya no necesita más libertades sin raíces, necesita entrega con dirección. Y aquí la reconstrucción no empieza en discursos grandilocuentes, empieza en decisiones concretas, día a día, paso a paso. Decidir quedarse en conversaciones incómodas, decidir asumir errores sin justificarse, decidir ordenar la vida aunque nadie te lo exija, sino porque el peso de lo que quieres ser es tan grande que te invita, te lleva a mejorar todos los días, a ser más ordenado, porque es también decidir liderar tu hogar sin tiranía y sin evasión. Decidir ser padre biológico o espiritual aunque tengas miedo. Porque el miedo no descalifica, pero huir, darse la escapatoria sí. El regreso del hombre bueno no significa volver a modelos deformados del pasado, machistas, opresores si lo quieren, ¿no? Significa integrar lo aprendido, purificar lo herido y asumir la vocación con madurez. Significa entender que tu fuerza no es para competir, es para custodiar. Que tu voz no es para imponerte, es para dar dirección. Que tu libertad no es para escapar, es para elegir amar. La historia no está cerrada, caballeros. Aunque hayas huido en el pasado, aunque hayas sido ambiguo, aunque hayas estado presente a medias, siempre es posible regresar. Porque regresar no es nostalgia, es responsabilidad. Y aquí quiero dejarte con preguntas que no buscan la emoción momentánea, sino darte la oportunidad de ser introspectivo. ¿Serías capaz de quedarte cuando todo invita a irte? ¿Serías capaz de asumir paternidad aunque no te sientas listo? ¿Serías capaz de liderar con servicio en lugar de ego? ¿Serías capaz de reconstruir lo que otros abandonaron? ¿Serías capaz, querido caballero? Porque la masculinidad no se demuestra con discursos, se demuestra en permanencia. El funeral del hombre bueno ya se celebró en la cultura, pero la historia no ha terminado. El hogar puede volver a llenarse, no de perfección, no de control, no de idealismo irreales, sino de presencia. Y la pregunta final no es si la cultura cambiará, la pregunta final es si tú decidirás entrar y quedarte. Y con esto llegamos al final del episodio, en este Viernes de Varones. Agradecidos por quedarse por acá del comienzo, agradecidos por que comparten estos episodios para que lleguemos a más personas, para que nos sigan también en redes sociales. Pueden seguirnos en TikTok, en Instagram, en YouTube con el usuario @11-podcast. Estamos por ahí compartiendo cositas todas las semanas, así que no dejen de seguirnos. Y nosotros nos vamos viendo en el siguiente episodio. Ha sido un gusto compartir con ustedes este viernes. Nos vemos el martes que viene en Templarios Digitales y el próximo viernes en un episodio más de Viernes de Varones. Les saludo a su servidor de siempre, Edwin Vargas. Nos vemos por ahí. Bye.